Dios hizo al hombre de barro. Al menos eso dice el Génesis. Metáfora o no, esa frase relaciona la tierra con nuestra naturaleza más corpórea. El hombre, a su vez, hizo con barro todo cuanto pudo, figuras, azulejos y cacharros tan útiles que sus modelos se han repetido durante miles de años. Pero con barro cocido también hizo ladrillos, y con los ladrillos, ciudades. Con los ladrillos escribió geometrías, dibujó estrellas, esculpió sueños, levantó torres. Todo lo que se puede hacer con ladrillo se hizo en este lugar. Y este lugar nació porque existe el ladrillo y la cerámica, y existe el hombre. Por eso aguanta, aunque algunos lo duden. Si el hombre existe, que es barro vivo, Teruel existe porque es barro cocido. Ladrillos hacia el cielo. Teruel existe desde hace mucho, al menos desde la Alta Edad Media. Disfrazarse de medievo es un juego colectivo de reafirmación ciudadana, una gran representación en la que participa toda la ciudad y cuya celebración no tiene más de 10 años. Plaza del Torico. Plaza de estructura medieval, irregular, porticada para asegurar el comercio bajo el rigor de todos los climas. Todos los caminos van a Roma y en Teruel todas las calles llevan a Torico. Figura mínima, símbolo humilde, para muchos decepcionante y para otros suficiente. Vocablos afines. Toro, turolense. Gusta mucho tener un principio mítico. Un toro junto a una estrella es una señal para un rey que quiere fundar una ciudad sobre un cerro estratégico. Teruel fue conquistada a los musulmanes en el año 1171 por el rey Alfonso II el Casto. Disfrutó de una época de esplendor en el tránsito de los siglos XIX al XX. Sin embargo, casi fue olvidada en la segunda mitad del siglo XX, pero ha renacido, ha llamado a las puertas de su propia historia y ha afirmado con contundencia: yo existo. La fiesta anual de las bodas de Isabel de Segura se conmemora en torno a San Valentín, Día de los Enamorados. Se trata de una representación colectiva de los amantes de Teruel. La historia es esta. Dos jóvenes se enamoran, pero él es el segundón de la familia y no tiene recursos que ofrecer a su acaudalada dama. Pactan un plazo de 5 años para que él haga fortuna en las cruzadas. El plazo llega a término y el padre obliga al matrimonio de la chica. Justo entonces el joven llega de las cruzadas con fortuna suficiente. Ingenuo, cree que las campanas anuncian su llegada, pero no es así. Celebran la boda de su amada con otro. Te pongo este anillo en símbolo de nuestro amor. En su encuentro le pide un beso que ella, mujer recién casada, no puede darle. Él muere de amor, o de pena, o de las dos cosas. Ella corre hacia él, besa el cadáver, muere también al instante. Y los entierran juntos, cuerpo con cuerpo, aquellos que en vida se amaron y no pudieron consumar su amor. La historia y la literatura están llenas de amores imposibles, rotos o trágicos. Cleopatra y Marco Antonio, Romeo y Julieta, Otelo y Desdémona, Calixto y Melibea. Al ser humano siempre le han conmovido este tipo de historias. La leyenda decía que los cuerpos de los amantes estaban enterrados en la iglesia de San Pedro, y la ciencia ha podido establecer rastros sólidos de su presencia. San Pedro
la impresión de una iglesia con aire bizantino, pero no lo es en absoluto. Fíjense lo que hace una buena capa de pintura. Imita el mármol, imita la madera, imita la sillería. Decoración modernista de intenciones caras y materiales pobres. La falsificación no corresponde a una impostura, sino a la escasez económica de la época y a un cierto descaro inocente. La iglesia de San Pedro es el típico ejemplo de iglesia fortificada. Por el ámbito podemos repetir el caminar obsesivo de los cuerpos de guardia rodeando una y otra vez el perímetro del templo. Pero lo mejor de San Pedro es su torre. Se trata de la torre mudéjar más antigua de toda la ciudad, desde cuyo campanario se llamaba al culto, a la defensa o a sofocar el incendio, y cuya puerta taladra su base de lado a lado y marca la frontera entre el barrio cristiano y el barrio judío. 3 detalles de la torre: la mano de Fátima, las llaves de San Pedro y la rueda de la fortuna, símbolos de la religión musulmana, cristiana y judía, muy cerca unos de otros, signo de clara vecindad. En el recinto de San Pedro hay un museo dedicado a los amantes. No se sabe cuánto se exageró la historia, pero algo cierto debió ocurrir en Teruel en aquel lejano siglo XIII. Juan de Ávalos logró un dramatismo conmovedor. Las manos están cerca, pero no se llegan a tocar. ¿Hay mejor metáfora para expresar un amor imposible? El hecho es que bajo las tumbas se conservan las momias de un hombre y una mujer, cuya datación, gracias al carbono 14, pertenece con exactitud a la misma época en la que se sitúa la historia de los amantes. La Escuela de Arte trabaja a favor del empeño creativo de más de 100 jóvenes turolenses. Sus ilusiones, sus expectativas, todo pasa por una formación que se mueve entre las disciplinas clásicas y el moderno diseño de productos. El arte de Teruel tiene un nombre propio: mudéjar. Mudéjar significa aquel al que se le ha permitido quedarse. Se trata de arte cristiano hecho por los musulmanes, aquellos que iban quedando en la retaguardia de la Reconquista. Eran buenos albañiles que trabajaban rápido, con materiales baratos y resultados precisos. En nuestro idioma, una gran parte del argot constructivo son palabras de etimología musulmana: alféizar, zaguán, azotea, zócalo y un largo etcétera. Hay que subrayar que, a diferencia de otros movimientos artísticos, el mudéjar es un arte único, solo desarrollado en nuestra península, y Teruel es uno de sus hitos. Al subir los escalones de la Torre del Salvador, la penumbra anuncia un espectáculo único e irrepetible. Desde esta torre se ven las otras. Desde las otras se ve esta. Un juego de reflejos e insinuaciones en el que cada torre es idéntica a sí misma en los 4 lados y a la vez diferente a las demás. Esta vez agradecemos el pequeño tamaño de esta ciudad de menos de 35.000 habitantes. Los grandes edificios que la ciudad nunca tuvo nos permiten apreciar las torres de una manera casi idéntica a cuando fueron construidas hace 600 años. Curiosa aportación del mudéjar turolense, la cerámica. En ninguna otra ciudad mudéjar hay un empeño tan decisivo en el uso de la cerámica como elemento decorativo. Lo milagroso es que aún hoy se conserva esta tradición, poco rentable, que rebusca en los óxidos de manganeso los mismos verdes que utilizaron sus ancestros.
Bajo la dramática amenaza de algunas importaciones muy competitivas, la cerámica turolense vacila entre la extinción y la supervivencia. La meritoria tozudez de algunos ceramistas también debería declararse patrimonio de la humanidad. Pero el mudéjar no se encuentra solo en los barros cocidos. Catedral de Santa María, nada grandiosa, casi del tamaño de una iglesia, pero custodia de un increíble tesoro. El tesoro no es su magnífico cimborrio mudéjar ni el retablo de madera renacentista. El tesoro de la Catedral de Santa María no está en su trabajada rejería. Para encontrarlo hay que levantar la vista y contemplar su techumbre. Gracias a que hace unos siglos tuvieron el dudoso gusto de tapar la techumbre y no destruirla debido a su funcionalidad, hoy se conserva en un estado excelente. La techumbre es todo un relato de trazo almohade y narrativa cristiana. Es como un inmenso cuadro de 250 metros cuadrados que nos cuenta el Teruel del siglo XIII. Una curiosidad que se anticipa en muchos siglos a lo políticamente correcto. El número de figuras masculinas y femeninas en toda la techumbre es idéntico. Entre Zaragoza y Valencia acerca Teruel al siglo XXI. Antaño el tren era el único enlace de Teruel con el mundo. La llegada del ferrocarril supuso un gran impulso para el Teruel de principios del siglo XX. En la actualidad, un ascensor conecta la estación con la ciudad, pero a principios del siglo XX se construyó una poderosa escalinata que ascendía desde el nivel del ferrocarril hasta la plaza del Óvalo. La escalinata es todo un símbolo de aquella época. Tiene otras plazas cuyos pórticos tal vez se remonten al medievo, pero en todas las épocas, las plazas porticadas insisten en los rigores del clima. El agua de la fuente nos recuerda que la lluvia que discurría por la plaza del Torico terminaba escurriendo en un aljibe que hoy es visitable. Grandioso depósito de más de 7 metros de altura. Pocos saben que el río Turia nace justamente a los pies de Teruel, en la unión de los ríos Guadalaviar y Alfambra. El pantano, situado a pocos kilómetros de la ciudad, es la auténtica playa de Teruel. Con frecuencia la fama de sus inviernos hace olvidar el rigor de sus veranos. Los turolenses le sacan mucho partido a esta zona de expansión en la que el principal elemento es el agua, un bien muy apreciado desde siempre. Arriba acueducto, abajo viaducto. Impresionante obra de ingeniería civil del siglo XVI que aún hoy sigue siendo útil. Teruel no es una ciudad llana, ni mucho menos. La ubicación de barrios en distintas colinas obliga a la existencia de puentes. El viaducto se construyó a principios del siglo XX y hoy es paso exclusivo para peatones.
paralelo, otro puente, más moderno. Quizá no tan elegante como el antiguo acueducto, pero práctico y muy necesario. El jamón de Teruel tiene tanta fama como su frío. Ambos están indisolublemente unidos. De hecho, el clima seco invernal durante el periodo de curación es el ingrediente que lo hace único. Bien cortado, bien servido y mejor comido. Su jamón es mucho más conocido que su escuela de hostelería. Pero lo cierto es que esta pequeña escuela situada en el corazón de la ciudad es un centro de aprendizaje y desarrollo del Teruel contemporáneo. Algunos grandes cocineros proceden de ella. Empezamos los matices, acto seguido vamos a oler y ya la prueba definitiva es gustarlo. Cogemos la copa, introducimos un poquito en el paladar. Para muchos es una verdadera sorpresa que esta pequeña ciudad alterne sin problemas la comida tradicional y la cocina creativa en un viaje gastronómico de lo más suculento. El Palacio de Congresos es una apuesta de nueva arquitectura y un reto para una ciudad como Teruel que entra en el competitivo mundo de los congresos y las ferias, al que parece que en los últimos años se han apuntado muchas de las ciudades de nuestro país. Sin embargo, Teruel tiene una propuesta muy consolidada, Dinópolis, el único parque temático de nuestra geografía dedicado a los dinosaurios. Dinópolis es un lugar de juego y aprendizaje, donde se alterna la investigación de los paleontólogos y sus aplicaciones museísticas con un mundo de cachivaches y atracciones que hacen las delicias de padres y niños. Los niños se lo pasan en grande en un parque temático donde cabe el aprendizaje y el juego. No hay duda, aquí el protagonista es el Tiranosaurio Rex, un ser poderoso que centra la admiración de los niños de todas las edades. Contado así, de mayor todos querremos ser como el Tiranosaurio Rex. Lo más interesante es que toda la región está llena de huellas de dinosaurios, huesos y restos de aquel mundo remoto. La provincia de Teruel también es rica en patrimonio prehistórico. En cuevas y abrigos de la zona es posible ver representaciones de animales que todavía corretean por campos cercanos. Teruel es una provincia bastante despoblada, en la que sin embargo se encuentran algunos de los pueblos más bonitos de España. Albarracín ocupa con propiedad uno de los primeros puestos. De Albarracín se podría contar mucho de su historia, crecida a los pies del río Guadalaviar, pero lo mejor es caminar por sus calles. Pasear por las calles de Albarracín es disfrutar la variación sin igual de los matices terrosos de sus fachadas, fijarse en los detalles o detenerse frente a los imaginativos llamadores de hierro de sus puertas. Muchos
han oído hablar de Albarracín, pero muchos menos de Rubielos de Mora. Casas y palacios que se remontan a un pasado glorioso y que se han conservado gracias al respeto de sus habitantes hacia la arquitectura tradicional. Hay mucho ahorro personal invertido en estas piedras. Muchos oriundos que emigraron en el pasado recuperan el pueblo poco a poco. La vida nos sorprende cuando traspasamos el umbral de una de estas casonas de Rubielos y descubrimos un interesante museo de pintura abstracta. El pequeño museo tiene obra de Salvador Victoria, además de otros pintores coetáneos. En Teruel, la nieve es un negocio reciente. La mejoría de las comunicaciones ayudan a que sus pistas sean lugar de aprendizaje de muchos valencianos, que viven al nivel del mar, pero en la cercana provincia de Teruel tienen el pueblo de mayor altitud de España, Valdelinares. La piel del San Bernardo entrecruza el blanco de la nieve y el negro del carbón. Además de esquiar, los turistas tienen ocasión de hacer un recorrido por una de las muchas galerías abandonadas de la cuenca minera turolense, hasta hace poco en activo. Aquí os presento a Curro el Andaluz. Mundo desgarrador, en lo que no hace falta tener una sensibilidad muy acusada para percatarse de las especiales condiciones de dureza y peligro de la vida minera. La minería fue uno de los motores que hizo rico el siglo XIX en Teruel. El modernismo, que era el estilo epatante del momento, aparece en algunos edificios del casco antiguo. Entre todos los edificios modernistas, en la Plaza del Torico hay dos viviendas que destacan. Ambas fueron obra de Pablo Monguió, discípulo directo de Gaudí. El mundo vegetal desplegado en el trabajo de forja asciende por la fachada azul celeste. En la parte alta aparece sin disimulos el ladrillo en lo que parece un homenaje al mudéjar. Mucho en Teruel se construyó en neomudéjar. Con persistencia, la ciudad retorna a su origen mestizo. Muchas ciudades tienen una colección más o menos interesante de arte sacro. La de Teruel es excelente. Ubicado en el Palacio Episcopal de finales del siglo XVI, posee una extensa colección de pintura, escultura, arte filipino y orfebrería. Más allá de los museos, la animada vida cultural de cualquier ciudad española está salpicada de sorpresas de última hora. Durante unos minutos, la alegría de las danzantes retumba en toda la plaza. Todo nos recuerda que las viejas piedras están empapadas de resonancias invisibles, gestualidad de la historia colectiva, cuyos útiles han ido guardándose en un hermoso edificio del siglo XVI. En el Museo Provincial duermen arrumbados los objetos del pasado, un pasado que hoy nos resulta lejano y sorprendente. ¿No es increíble que construyesen una máquina de tamaño tan considerable para confeccionar espaguetis? ¿Era necesario proteger las alpargatas de la nieve? ¿Había pastores que ya disponían de una cubertería plegable hecha de hueso? El museo redobla su interés con una farmacia de época que en su día fue trasladada pieza por pieza desde su lugar de origen, pero también conserva vestigios de un pasado remoto en el que destaca un mosaico romano.
Estamos al final del viaje. En la habitación del hotel, cuya puerta se abre con una tarjeta de plástico, la máquina fotográfica, naturalmente digital, nos golpea la memoria con objetos que acabamos de ver en el museo. Diseños perfectos, funcionales y ergonómicos. Aunque estas modernas palabritas entonces no se utilizasen en absoluto. Donde casi todas las ciudades coronan sus plazas con estatuas inmensas o fuentes grandiosas, Teruel, tan alejada de las grandes rutas, muestra con sencillez su símbolo más preciado, el torico. A juzgar por la pequeña dimensión de este símbolo, a muchos nos parece que la humildad es una cualidad que tiene un tamaño inmenso, absolutamente inmenso, tal vez la más grandiosa de las cualidades humanas.